Está con nosotros, y por fin ya se nos hizo el divo de Navojoa, otro apodo más, el bolas de humo, Benjamín Gagiola, que bueno, hoy está aquí con nosotros, Contralor del Congreso del Estado, pero antes que Contralor aquí ha sido siempre nuestro colaborador, de manteles largos, por supuesto, siempre. Muchas gracias, Aaron. Y aquí nos viene a hablar sobre la novela, otro drama, la sucesión presidencial, toda una novela, ¿no, Benjamín? Sí, Aaron, muy buenas tardes, agradecido con la invitación y muy a gusto estar aquí en los micrófonos contigo y con nuestros radioescuchas. La sucesión presidencial siempre ha sido una novela. Total. Toda la vida ha sido una de las características que más inestabilidad le ha dado al sistema político mexicano. Y eso que platicabas de Alito, sin duda está conectado con la sucesión presidencial del 24. Si Alito no presidiera un partido que es un engrane de esta propuesta de alianza PRI-PAN-PRD, pues no le estuvieran pegando. No, claro. No. Es decir, llámese el Estado de México, llámese Coahuila, llámese Alito, llámese la coalición Va por México, llámese como se llame, es la sucesión presidencial adelantada que va a tener fecha el 2024. Pero en materia, entrando, pues siempre la sucesión presidencial en México ha sido capturada desde la ciencia política, desde la sociología política, desde otras ramas del conocimiento, pero ahora la vamos a abordar desde la novela política, porque la novela tiene la virtud de capturar, noveladamente hablando, por supuesto, pero eso no significa que no tenga verdad o sustancia, el suceso o el fenómeno político. Por ejemplo, ¿cuál crees que es la novela política mexicana? Porque hay novela política latinoamericana y seguramente hay novela política en cada continente y en cada país. La novela política mexicana más antigua que podemos más o menos coincidir es la abuelita de la novela política mexicana. Porque la novela política, bueno, el Porfiriato. Hay novela política de Altamirano, de Justo Sierra, hay novela política en los estertores del Porfiriato, hay novela política en los años de la Revolución, sí, pero la novela política del moderno sistema político mexicano, para muchos, inicia con la obra de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo. Aquel asistente, asesor, secretario, seguidor y admirador de Villa, el chihuahuense, Martín Luis Guzmán, va a detonar en 1929 desde España porque estaba peleado con los sonorenses, Obregón y Elías Calles, él había sido villista, y la derrota del 15 lo sacó del país. Desde España escribe La sombra del caudillo, como va a escribir también El águila y la serpiente. Pero La sombra del caudillo es, en la novela ya lo descubre, la sombra del todopoderoso Álvaro Obregón, que se enreda en la sucesión presidencial para dejarle la silla del águila, que es el título de otra novela política que vamos a ver ahorita de Carlos Fuentes, a Elías Calles. Entonces en la novela de Martín Luis Guzmán aparecen todos estos personajes. El caudillo evidentemente es Álvaro Obregón. El sucesor de Álvaro Obregón en la Secretaría de Gobernación, ¿quién es? Elías Calles. Elías Calles. Y hay un catálogo, un arcoíris de oposiciones. Prieto Lawrence está ahí, Serrano, que va a aspirar contra Elías Calles, que está emparentado con Obregón y que en Huitzilá le fue de la fregada. Y la novela política, la trama principal de La sombra del caudillo es el caudillo es más importante que las instituciones en ese año 29. Sí. El caudillo es más importante que el México político en ese entonces, el 24, cuando Elías Calles releva a Obregón. Y el caudillo pone, el caudillo quita. Es decir, la sombra del caudillo, la sombra poderosa que acelera la candidatura de ruptura de una mezcla del candidato Olivier en la novela, que es una combinación entre Adolfo de la Huerta y Pancho Serrano, traspolada al 24, no al 29. Por eso lo que estamos hablando en La sombra del caudillo es la sucesión presidencial intrilinguis, es decir, tras banderas. Y ahí la novela política nos deja ver a Martín Luis Guzmán, que conocía muy bien a Obregón. Y Obregón tenía una mala opinión de Martín Luis Guzmán, más allá de su mismo. Pues. Ahí nos deja ver Martín Luis Guzmán las mentalidades de la época, la utilización de los partidos políticos de oposición y afines, la cargada a favor de Elías Calles en la Secretaría de Gobierno, las tranzas que se hacían, los vaivenes y los discursos de toda la vida. Las cámaras de diputadas como en flujo de marea alta y baja. Un día están con el candidato oficial y otro día están en contra del candidato oficial. Es la primera fotografía de la sucesión presidencial moderna, por así decirlo, en este país. Por eso, y porque el ejército salió muy mal parado en la novela, porque lo pone un ejército golpista, como fue el 29, que a final de cuentas el 23 también apoyó a Obregón contra De la Huerta, y el 29 apoyó a Elías Calles contra la revolución de Vasconcelos y el levantamiento armado de Escobar.
simple y sencillamente el ejército sale mal parado. El ejército se va a quejar en su momento con la presidencia de la República en la vida real, y esa novela no la van a hacer película hasta los 50, cuando el mismo Martín Luis Guzmán va a ser asesor del director Bracho, papá de la actriz Diana Bracho, Carlos Bracho. Filman una preciosa película, salen todos los actores de la época de oro del cine mexicano. Sale Tito Junco, López Tarso, salen todos los que tú quieras imaginarte de la época de oro, ahí está. No va a faltar Pedro Infante y Jorge Negrete. Y el ejército se va a enojar y le va a decir a la presidencia con Díaz Ordaz, ya la película se hizo, no queremos que se pase, y la van a enlatar. Hasta los 90 finales va a salir. ¿Ah, sí? No, sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? La sombra del caudillo, igual que Martín Luis Guzmán. Ahí se llama la película. Hoy la puede ver en YouTube, pero hasta los 90 estuvo encerrada, archivada o enlatada, porque el ejército se quejó. Como se quejó de aquella película que hicieron con motivo del 68. Donde sale María Rojo, ese es posterior. Y donde sale este muchacho Bonilla. Sí, es Bonilla. Sí, Bonilla. Que Cielo Rojo, una película así. La que salen en la hamaca. En Tlatelolco, todo eso ahí. Sí, es esa, la de la hamaca esa. Que tienen ahí relaciones. Ahí. Esa incómodo. Película, muy incómodo para la época, esa película también va a generar escozor o va a generar rasquita. ¿Cómo se llamaba esa? No, La Tarea, ¿no era? Esa que te comento es Cielo Rojo Amanecer. Rojo Amanecer. Con cierto, Bonilla, sí. María Rojo y también un gran... Ahí salen los Bichir, dos de los Bichir jovencitos, por cierto, que salen de estudiantes que participan en la concentración de Tlatelolco el 2 de octubre. Podríamos decir entonces que la abuelita de la novela política en México es La sombra del caudillo. Ojo, estoy hablando de novela política que refleja la asociación presidencial. Hay mucha novela política en el país que refleja muchas cosas más. Por ejemplo, hay novela política de Aguilar Camín que refleja el corporativismo, el sindicalismo petrolero en las Huastecas. Esa es, a final de cuentas, Moría en el Golfo, que también se hizo película. Y sale Aguilar Camín en una toma de 5 segundos en la película. Hay una novela que habla del intelectual orgánico y de la guerrilla y la represión del Estado, también de Aguilar Camín, que se llama Guerra de Galio. Y bueno, hay mucha novela política, pero estamos hablando de novela política de la sucesión presidencial. Ahí hay una primera pausa. Ahí ves en esas novelas con aparente ficción, que es más que pura realidad, ¿no? Nada más. Realidad novelada. Exactamente. Y ves eso, retrata el símil, por ejemplo, lo que estamos viendo al día de hoy. Tú ves un símil en esas referencias de novela con esta realidad que estamos viendo hoy. Te dijera que no ha cambiado en lo sustancial, los criterios, los enfoques, los mecanismos. Es evidente que ya hay un INE que controla las cosas, es evidente que hay un ejército institucionalizado, es evidente que hay una consolidación de partidos oficiales y de oposición, es evidente que hay muchas cosas, pero en la sombra del caudillo se ven las alianzas, y ahorita las hay. Así es. En la sombra del caudillo se ven las ambiciones. Y desalianzas, ¿no? Y las rupturas dentro de las alianzas y reacomodos. En la sombra del caudillo se ve el peso de los que mandan. En la sombra del caudillo se ve la circunstancia que arroja a Olivier a irse a la candidatura, aunque no quería, pero el caudillo lo empujó. Es decir, le dijo, mira, no eres mi candidato, pero necesito que te abras, vete a la oposición para poder aplastarte y legitimar a mi candidato Elías Calles. No estamos muy lejanos de esos tiempos. Bueno, hoy que vemos, Benjamín, bueno, se habla mucho de que esta administración, pues que es muy parecido a ese PRI de los 70s, específicamente a Echeverría, que a mí, bueno, a mí me parece nada más un discurso porque no tiene que ver mucho, por varios factores. Digo, Echeverría fue despilfarrador, hoy tenemos una austeridad republicana, le llaman, en muchos rubros muy mal entendida, es mi apreciación. Echeverría era de los mátalos en caliente, ¿no? Ya vemos todas las guerrillas, los movimientos estudiantiles. Acá es abrazos, no balazos. Claro. Entonces, ¿dónde chingados está esa similitud que dicen del echeverrismo? Pero además en esto, en la sucesión presidencial, ¿qué me podrías decir? Estos juegos que le ha llamado el presidente corcholatas, ¿qué similitud tiene con esa época de antaño
que es verdad. Yo creo que no es lo mismo cómo se están dando hoy las cosas para la sucesión presidencial que en los últimos tiempos, ¿no? Hablemos de lo que fue con Zedillo, los dos gobiernos panistas y el mismo Peña Nieto. Creo que sí es diferente como se está dando hoy, pero hay una similitud, o cuáles son las similitudes de nuestro anterior etapa política acá en el país. Fíjate que en materia de sucesión presidencial, Aaron, Radio Escuchas, yo sí encuentro una similitud entre los tiempos del presidente Echeverría y los tiempos del presidente Obrador. ¿Cuáles? A mi juicio. Uno, es un presidente muy fuerte. Echeverría lo fue, Obrador lo es. Segundo, bueno, es que todos eran fuertísimos. Bueno, ¿no? pero... Era el partido hegemónico y había una disciplina férrea del priismo. Bueno, pero ¿cómo termina Portillo? Menos fuerte que Echeverría. ¿Cómo termina en la Madrid? Menos fuerte que Portillo. ¿Cómo termina Salinas? Pero al final de cuentas Echeverría, López Portillo lo mandó a las Islas Fiji, ¿no? Pero ya Portillo en la presidencia. Hablo de la sucesión presidencial, del tránsito del que se sale al que va a llegar. Repito, yo creo que es un presidente fuerte los dos, en materia de sucesión presidencial. Pero con esa popularidad, Echeverría. No, jamás. Echeverría no llegó con la popularidad que llega Obrador. Ni sale, ¿no? No, jamás. Traía mucho conflicto agrario, traía mucho conflicto industrial, aguante Monterrey, traía mucho conflicto, incluso intelectuales, traía mucho conflicto, pero era un presidente fuerte, que no tuvo, él lo dice en La Herencia, el libro, básicamente Jorge Castañeda, ningún problema. Decidí poner a Portillo, pude haber puesto a Moya Palencia o cualquiera, y créele, era un presidente fuerte en materia de sucesión presidencial. No tuvo rebelión, no tuvo manifestaciones, no se metió nadie, él decidió quién, y se llamó José López Portillo. Otra similitud entre los tiempos esos y actuales es que el creador del corcholatismo es Echeverría, porque mandó a placear a 7 o 8 perfiles, entre ellos Moya Palencia, y el último, el más humildón de todos, López Portillo, él fue el elegido. Luego lo fue acercando a López Portillo. Fue el famoso tapado. El tapado. ¿No? Pero en que esta nace ocasión, ¿tú crees años antes. Que hay un tapado acá? Yo creo que es claro que Sheinbaum va a ser la candidata. Digo, bueno, eso por supuesto lo vamos a evidenciar ya en 2 años más, pero a mí me parece que es muy claro y luego mete al ruedo y surge un personaje que es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero a mí me parece que es más para rayos, ¿no? Para quitarle precisamente todos los reflectores. Y no fue lo que hizo Echeverría con Moya. La polarización con Sheinbaum más bien, ¿no? ¿Y qué no fue lo que hizo Portillo? Perdón, Echeverría. Echeverría metió a 7, cuando todo el mundo daba por contado que la Sheinbaum de entonces iba a ser Moya, puso a Portillo. Por eso cambió la pichada, aquí no creo que vaya. Digamos que no. Pero el corcholatismo lo inauguró Echeverría y lo retoma el presidente Obrador. Segundo, demuestran que son dueños del partido. Echeverría del PRI y partidos paraestatales como el PPS en su momento y el PAR. Y hoy el presidente, que también tiene una coalición afín, no solamente legislativa, sino partidista. Totalmente. Yo creo que hay similitudes en materia de sucesión presidencial. Es decir, más que sintonía o simetría o reflejo de estilos, hay coincidencias históricas. ¿Cuál es la mejor estrategia en materia de sucesión presidencial? La que funciona. La que te hace poner al candidato que tú quieres en ese tan peculiar estilo del presidencialismo mexicano sin mayores costos. Ahora, otra novela también política, si me permites brincar de la sombra del caudillo, en los 70, Luis Espota. Sí, cómo no. Con su famosa costumbre del poder, va a generar un escándalo mundial cuando publica el primer libro del 75, el primer día. ¿Y de qué habla el primer día? Novela política. Del primer día del presidente saliente Aurelio Gómez Anda, que es una mezcla de Ruiz Cortines y de Díaz Ordaz. Sí. Espota tenía una característica increíble, conocía a todos. Había platicado con Díaz Ordaz, con Ruiz Cortines, con Cárdenas, con Alemán, con los gobernadores, hasta Biebris. Sale relatado en la novela el primer día. A mí me lo confirmó Biebris. ¿Y cómo lo nombra? Le llama el gobernador de Tierra Seca, así le pone a Sonora. Tierra Seca. Y lo describe el joven Biebris, de patilla larga, güero de la sierra. Es Biebris, yo le pregunté a Biebris. Evidentemente. Había platicado con él. Sí, eran muy amigos, me dijo Biebris. Yo soy, me dijo. Es más, me pidió hasta permiso, Luis Espota. ¿Te puedo meter en la novela? Claro, le dijo, y lo metió en la novela. A lo que voy es que Luis Espota viene a revolucionar la novela política contemporánea con su costumbre del poder, que básicamente son 5 o 6 libros, pero los más fundamentales son el primer día, que hace en el libro una novela política donde narra
esas 24 horas posteriores a que entrega el poder el presidente, se lo entregó un tecnócrata, Víctor Ávila Puig, en la novela, que bien podría ser un Miguel de la Madrid, un Celia de Gortari, adelantado. Sí. Ojo, Espota escribió su libro en el 75. Sí, sí. Algo veía venir. Pero es un libro que refleja las penurias, los reclamos, las indirectas, las frustraciones del presidente saliente. Pues ya había dado el golpe de Estado Pinochet, ¿no? Pues sí, ya estaba entronizado en Chile. Y acuérdate que era el laboratorio para la implementación del neoliberalismo, ¿no? En Chile. Viene del Cono Sur. Que de ahí ya lo ve, lo visiona y lo adapta acá al país, ¿no? Podría ser. Bien podría ser, y también podría ser que es una lectura interna. Se estaba desgastando el corporativismo priista, se está desgastando el discurso del nacionalismo revolucionario. Tarde o temprano el PRI tenía que venir a menos. Quizás Espota, con mucha visión, casado con una muchacha, Edna Peralta, aquí de Villa de Ceres, pues simplemente vislumbró lo que iba a pasar, no décadas, años después. El primer día, ese es el primer libro que tiene que ver con la asociación, de un hombre que le acaba de entregar, Aurelio Gómez Anda, presidente saliente. Pero el segundo libro está mejor. Retrato hablado. Es la construcción del candidato Ávila Puig, que en la novela va a relevar a Gómez Anda. Son 5 o 6 libros. Porque traen una secuencia. Todos están conectados con lo político y 3 de ellos son fundamentales para entender la asociación presidencial de entonces. 1, el primer día, 75. También a final de 75, principio de 76, retrato hablado. Ese es muy sui generis porque habla de cómo Gómez Anda, en la novela, esa mezcla de Ruiz Cortines y Díaz Ordaz, fue construyendo una candidatura como la de Ávila Puig a partir de que se le cayeron sus favoritos. Pero cómo esta mezcla de estos dos personajes, de estos dos presidentes, porque a mí me parece que eran muy disímbolos, ¿no? Pero la novela lo permite. Sí, la novela hace mestizajes de perfiles, de biografías. Claro que no tiene nada que ver en la vida real, son muy disímbolos, pero la novela los mezcla. Por ejemplo, Axcana. ¿Quién es Axcana, ese personaje en La sombra del caudillo que hablamos ahorita? Es el mexicano idealista post-revolución, es el mexicano demócrata que pelea por instituciones, procedimientos, transparencia. Y que ¿Lázaro Cárdenas o quién? Yo creo que Lázaro Cárdenas no tanto, porque Lázaro Cárdenas tiene muchas virtudes, pero no las que nombré. A Lázaro Cárdenas se le puede aplaudir todo, pero ni era tan transparente, ni era tan demócrata, ni era tan, a final de cuentas, moderado. Impuso en el aire de los tiempos, México final de los 40, la candidatura de Ávila Camacho porque no quiso imponer a la de Mújica. Pero no era un hombre en los cánones actuales del demócrata. Tenía la presión, ¿no? Porque se suponía que Mujica era el indicado, ¿no? No solamente era el indicado, en la línea de pensamiento cardenista, seguidor de sus reformas. Tan es así que es el padre de muchas de ellas, como la explotación petrolera. Pero evidentemente Cárdenas, que era en el mejor de los términos un animal político, un zoom político, pues tomó el pulso y dijo: Mújica radicaliza, viene Almazán, medio país está en contra de mí por la reforma agraria, por la explotación petrolera, por la educación socialista, por el sindicalismo efervescente de la época. No. Y se fue por un moderado. El presidente Obrador lo acaba de decir: a mí no me pasa lo que Cárdenas, lo acaba de citar arriba Palacio. Yo voy a poner al que yo crea que le da seguimiento a mi candidatura, a mi proyecto de la 4T. Es decir, se conecta, hay un pimponeo entre la novela histórica y la realidad. Pues Luis Espota es otro de los dioses de la novela política mexicana. En los 70 publica esos 2 de 5 libros y viene a generarse 20 ediciones. Acaba todavía el Fondo de Cultura Económica de reeditarlo. Ahí tenemos 2. Te puedo nombrar 20 novelas políticas, pero paso a una tercera. Aguilar Camín, con un libro paradigmático de la asociación presidencial. Aguilar Camín tiene mucha novela y estudio histórico, revolución, sociedad político, pero hablo en esta ocasión de novela política vinculada a la asociación presidencial. Una maravillosa, ¿cuál? Que se llama La conspiración de la fortuna. Okay, bueno. Es Aguilar Camín, más allá de la opinión que se pueda tener de él, hablo de la obra, no el escritor. En esta refleja cómo se construye. ¿De qué año? Es del 2006-2007, La conspiración de la fortuna. Habla de cómo se construye la candidatura de un muchacho que puede ser Salinas de Gortari. Acuérdate la relación orgánica entre ellos dos. Sí, sí. Y cómo se construye una candidatura a partir de esa casta divina que está inscrita en el poder. Cómo este joven, que puede ser Salinas de Gortari, repito, en la novela, en esa traducción, novela, realidad política, va ascendiendo, pero su papá se mete en problemas, tiene un hijo fuera en los linderos del país, y ese hijo se acaba enamorando de la hija de un delincuente. Entonces la asociación presidencial se va complicando. El papá de esa Salinas de Gortari, probablemente en la novela, había aspirado en época de Miguel Alemán a la presidencia,
¿Qué no aspiró a la presidencia con López Mateos también el papá de Carlos Salinas Gortari? Don Raúl Salinas Lozano, pues sí. Bueno. Y ahí está la novela política como embajadora de la realidad de la cartografía. Para despedirnos, Benjamín, ¿cuál recomiendas? ¿Cuál es tu recomendación? Todas las que nombramos, y cerraría con una más, para que se entretengan en estos días de asueto patrio. Cerraría con una interesantísima que se llama La silla del águila de Carlos Fuentes. Es una novela epistolar, o sea, esa base de cartas donde se cayeron en el 2030, por así decirlo. Es un libro del 2008. Se cayeron en este país ficticio que es México, evidentemente, las telecomunicaciones. No sirve satélite, no hay internet, no hay telégrafo, no hay teléfono, y todo es por carta. Y ahí se van grillando todos los del gabinete hasta que queda el menos esperado. No le digo la trama para que vean el libro. Órale. Bueno, pues ahí están las recomendaciones literarias de la novela política de sucesión presidencial de Benjamín Gagiola, el tremendo Bolas de Humo. ¿Y qué más? ¿Qué otro más? ¿Cuántos más? El Divo de Navojoa. Esa es nueva. Esa te la debo a ti. Bueno, pues está excelente, como siempre, excelente aporte acá para nuestros radioescuchas. Muchas gracias. ¿Cuándo te volvemos a ver? ¿Cuándo me invites, Aaron? Yo creo que no. Esperemos que no. Bueno, ahí te vamos. Estaría bien la otra semana, Benjamín, porque estoy haciendo una especie de, el del mes patrio, toda una saga aquí, estar hablando de personajes, claro, de situaciones, de contexto de la independencia, ¿no? Excelente. A ver si la otra semana te podemos tener. Será un placer, por acá. Claro que sí. Bueno, porque es historiador también, ¿no? Benjamín, ingeniero, abogado, ¿qué más? ¿Qué te parece Sobreviviente? Eso. Bueno, bien, bueno, vamos a una pausa comercial. Ya está lista la mesa con Alan Castro y Luis Cházaro. Vamos a hablar todo esta pedagogía de la impunidad que ahora está representando Alito Moreno y todo lo que subyace ahí, la alianza, la ruptura misma de la alianza, bueno, que si MC o no se alía, en fin. Bueno, vamos a estar hablando de eso con Luis Cházaro y Alan Castro. Regresamos en 3 minutos, vamos a una pausa comercial y regresamos. No le cambie, esto es en la radio con Aaron Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas.